Los defensores alemanes en la zona de lanzamiento cerca de Saint-Méry lo oyeron por primera vez a la 1:48 del 6 de junio de 1944, un sonido sin sentido táctico. Paracaidistas estadounidenses aterrizaban en la oscuridad, dispersos entre los setos normandos, y desde una posición en particular llegaba una ráfaga de fusiles que no se detenía, no titubeaba, no se detenía para el ciclo de recarga que todo soldado sabe que debe venir después de 15 disparos. La carabina M1 tenía un cargador de 15 cartuchos, y la doctrina dictaba una pausa de 3 a 5 segundos para expulsar el vacío, sacar un cargador nuevo de una funda, insertarlo y cargar el primer cartucho. Pero este fusil no se detenía. Disparaba 15 cartuchos. Se oía un clic apenas perceptible, y luego disparaba 15 más, continuos e implacables, como una retahíla de petardos que se negaba a terminar. Los ametralladores alemanes que intentaban sofocar la posición no lo entendían. Comienzan a llamarlo Das endlose Gewehr, el rifle sin fin, porque desafía todo lo que saben sobre las armas de infantería estadounidenses y el ritmo del combate con armas pequeñas. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. El hombre que dispara ese rifle es el cabo Thomas "Tommy" Brennan, un paracaidista de 22 años de la 82ª División Aerotransportada y es mecánico de automóviles de Detroit que pasó su adolescencia desmontando motores, modificando carburadores y buscando maneras de que todo funcionara más rápido, con mayor suavidad y eficiencia de lo que la fábrica jamás pretendió. Incorporó esa misma mentalidad al ejército al alistarse en 1942, lo que le metió en problemas casi de inmediato. Brennan no solo mantenía su equipo, sino que lo modificaba, siempre buscando maneras de ahorrar segundos en los tiempos de recarga, reducir el peso o mejorar la fiabilidad. Su jefe de escuadrón le dijo que parara. Su sargento de pelotón lo amenazó con medidas disciplinarias. Su comandante de compañía le puso una reprimenda formal en su expediente después de que Brennan fuera descubierto modificando los eslabones giratorios de la correa portafusil de su carabina M1 para permitir transiciones más rápidas entre posiciones de porte. Pero Brennan no podía dejar de experimentar. No se trataba de desafío ni de ego. Se trataba de supervivencia. Él entendió, de una manera que muchos oficiales no, que el combate es un juego de segundos, y el soldado que puede disparar, recargar y volver a disparar más rápido que su oponente es el soldado que regresa a casa vivo. Brennan creció en Detroit durante la Gran Depresión, viendo a su padre trabajar doble turno en la planta de Ford, construyendo máquinas con precisión y cuidado, comprendiendo que cada componente tenía un propósito y que el fallo no era un concepto abstracto, sino un evento tangible que ocurría cuando no se cumplían las tolerancias o se tomaban atajos. Brennan absorbió esas lecciones y, a los 14 años, reconstruyó motores de motocicletas en el garaje y los vendía a vecinos que no podían permitirse comprar nuevos. Aprendió que la diferencia entre una máquina que funcionaba y una que fallaba a menudo era cuestión de milímetros, que pequeñas modificaciones podían tener grandes efectos y que quienes diseñaban equipos en las fábricas rara vez entendían cómo se usarían esos equipos en el mundo real. Cuando se unió al ejército y le entregaron una carabina M1, vio un arma ligera, fiable y eficaz a corta distancia, pero también un arma con un defecto crítico que lo volvía loco cada vez que pensaba en ella. El tiempo de recarga era demasiado lento. La carabina M1 se adoptó en 1941 como una alternativa ligera al fusil M1 Garand, diseñada para tropas de apoyo, tripulaciones de vehículos y paracaidistas que necesitaban potencia de fuego sin el peso de un fusil de combate estándar. Disparaba un cartucho del calibre 30 desde un cargador extraíble de 15 balas, y en la mayoría de las situaciones de combate funcionaba exactamente como estaba diseñado. Pero Brennan notó algo durante los ejercicios de entrenamiento que le preocupaba. En combates cuerpo a cuerpo, especialmente en los tiroteos caóticos y rápidos que los paracaidistas podían esperar tras aterrizar tras las líneas enemigas, el ciclo de recarga creaba una peligrosa vulnerabilidad. Un paracaidista atrapado en campo abierto con un cargador vacío tenía que detenerse, buscar refugio, recuperar un cargador nuevo, insertarlo y cargar una bala, todo ello bajo fuego enemigo. Esos 5 segundos se sentían eternos, y Brennan veía a soldados ser alcanzados durante los ciclos de recarga por distraerse, manipular las cartucheras o apresurar el proceso y causar fallos. Brennan creía que debía haber una manera de eliminar la pausa de recarga, o al menos reducirla hasta el punto de que se volviera tácticamente insignificante. Empezó a experimentar a finales de 1943, durante el entrenamiento de la división en Inglaterra, antes de la invasión de Normandía. La idea se le ocurrió mientras observaba a un artillero recargar una ametralladora alimentada por cinta.
El artillero no dejaba de disparar para recargar. Simplemente introducía una cinta nueva en el arma mientras la vieja seguía ciclado, creando un fuego continuo sin pausa. Brennan se preguntó si el mismo principio podría aplicarse a un arma alimentada por cargador. ¿Qué pasaría si, en lugar de llevar cargadores sueltos en fundas, un soldado pudiera unir dos cargadores de forma que permitiera girar y recargar al instante? El cargador vacío se expulsaría, el fusil rotaría y el cargador nuevo se insertaría en un solo movimiento, reduciendo el tiempo de recarga de 5 segundos a menos de 1. Dibujó el concepto en un trozo de papel, una simple abrazadera o soporte que sujetaría dos cargadores uno tras otro, descentrados para que no interfirieran con el funcionamiento del arma. Cuando un cargador se vaciaba, el soldado lo expulsaba, volteaba todo el conjunto e insertaba el segundo cargador, que ya tenía en la mano porque estaba unido al primero. Brennan mostró el boceto a algunos soldados de su escuadrón y las reacciones fueron diversas. Algunos lo consideraron ingenioso, otros lo consideraron innecesario, señalando que los soldados entrenados podían recargar con bastante rapidez con las bolsas estándar. Algunos opinaron que añadiría peso y volumen al fusil, dificultando su transporte y maniobra. Brennan no estuvo de acuerdo. El sistema de doble cargador añadiría quizás 6 onzas, pero eliminaría la necesidad de meter la mano en la bolsa, manipular torpemente el cargador y orientarlo correctamente antes de insertarlo. En un tiroteo, con las manos temblorosas y la visibilidad reducida, esa simplificación podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Brennan no pidió permiso. Fue al parque móvil, rebuscó chapa y remaches y fabricó un prototipo de abrazadera en una tarde. Era rudimentario. Solo 2 piezas de acero dobladas en forma de U y remachadas con espaciadores para sujetar los cargadores uno tras otro con la compensación correcta. Conectó 2 cargadores cargados, insertó uno en su carabina y probó el sistema en el campo de tiro durante sus horas libres. Funcionó. Cuando el primer cargador estuvo vacío, presionó el retén, extrajo el conjunto de cargador y abrazadera, lo giró 180 grados e insertó el cargador nuevo en el cajón de mecanismos. Todo el proceso tardó menos de 2 segundos, más rápido que cualquier recarga que hubiera realizado con cargadores sueltos. Practicó el movimiento hasta que se volvió automático, hasta que pudo hacerlo sin mirar, hasta que girar e insertar se convirtieron en un único movimiento fluido que no requería pensamiento consciente. Le mostró el sistema a su subjefe de escuadrón, el sargento Mike O'Hara, veterano de combate de la campaña del norte de África con suficientes enfrentamientos como para reconocer una buena idea en cuanto la veía. O'Hara probó él mismo el sistema de cargador doble y, tras unas cuantas recargas de práctica, miró a Brennan y le dijo: «Esto va a salvar vidas, pero si se lo enseñas a los oficiales, te lo confiscarán y te dirán que sigas las normas. Así que no lo digas. Fabrica algunos más y distribúyelos entre el escuadrón. Si funciona en combate, se correrá la voz». Brennan siguió el consejo. Fabricó 8 abrazaderas de cargador doble más, se las entregó a los soldados de su escuadrón y les hizo jurar guardar el secreto. Se entrenaron con el sistema, perfeccionaron la técnica de recarga y, para cuando la 82ª División Aerotransportada abordó los transportes 47 para el salto de Normandía, todos los hombres del escuadrón de Brennan llevaban al menos un sistema de cargador doble. El salto a Normandía fue un desastre desde el principio. La densa nubosidad, el fuego antiaéreo y un error del piloto dispersaron a la 82ª División Aerotransportada a lo largo de 80 kilómetros, lanzando paracaidistas sobre campos inundados, setos y aldeas ocupadas por los alemanes, a kilómetros de sus zonas de lanzamiento previstas. Brennan aterrizó en un árbol cerca de Sainte-Merelisse. Se liberó del arnés de paracaídas y cayó 4,5 metros al suelo, torciéndose el tobillo en el impacto. Yació en la oscuridad, escuchando disparos, explosiones y los gritos de los hombres que intentaban encontrar a sus unidades. No tenía ni idea de dónde estaba, ni de dónde estaba su escuadrón, ni contacto por radio con nadie. Llevaba su carabina M1, 6 cargadores dobles cargados con un total de 180 balas, algunas granadas y un cuchillo de combate. Eso era todo. Empezó a moverse hacia el este, usando las estrellas y el sonido de los disparos para orientarse, intentando conectar con otras fuerzas estadounidenses. En menos de 1 hora, se encontró con otros 3 paracaidistas de diferentes unidades, todos perdidos y desorientados. Formaron un equipo de fuego improvisado y continuaron avanzando, intentando encontrar una posición defendible donde pudieran esperar a que amaneciera y orientarse. A la 1:45 se toparon con una patrulla alemana, 4 soldados que avanzaban por un camino entre setos. El encuentro fue repentino y brutal. Brennan abrió fuego primero,
su carabina escupiendo llamas en la oscuridad, y los alemanes cayeron antes de que pudieran alzar sus armas. El sonido del tiroteo atrajo a más tropas alemanas a la carrera, y de repente los 4 estadounidenses quedaron atrapados en una zanja poco profunda, recibiendo fuego desde múltiples direcciones. Brennan se situó al borde de la zanja, con la carabina apoyada en el borde del suelo, y comenzó a devolver el fuego. Distinguía destellos en la oscuridad, a 20 o 30 metros de distancia, y apuntó a ellos, disparando ráfagas controladas. Su primer cargador se vació en menos de 10 segundos. Sin pensarlo, sin dudarlo, presionó el retén del cargador, extrajo el cargador vacío y la abrazadera, lo giró e introdujo el cargador nuevo. La recarga tardó menos de 2 segundos, y estaba disparando de nuevo antes de que los alemanes se dieran cuenta de que se había detenido. Disparó el segundo cargador, recargó con otra abrazadera doble y siguió disparando. Los alemanes, esperando una pausa en el fuego estadounidense, comenzaron a avanzar durante lo que creían que sería un ciclo de recarga. En cambio, se encontraron con fuego continuo y se vieron obligados a retirarse. El tiroteo duró 15 minutos, aunque parecieron horas. Brennan utilizó 4 cargadores dobles, disparando 120 balas, y los otros 3 paracaidistas contribuyeron con lo que pudieron con sus propias armas. Cuando los alemanes finalmente se retiraron, los estadounidenses aprovecharon la calma para reposicionarse, avanzando a lo largo del seto hacia una granja que ofrecía mejor cobertura. Llegaron a la granja justo antes del amanecer, y Brennan tomó posición defensiva en una ventana del segundo piso con vista al camino de acceso. Allí comenzó el siguiente combate, y fue allí donde el sistema de cargadores dobles demostró su verdadero valor. A las 6:30, un escuadrón de infantería alemán, reforzado con un equipo de ametralladoras, avanzó hacia la granja. Se les había encomendado la tarea de despejar la zona de paracaidistas estadounidenses y esperaban una resistencia dispersa y desorganizada. Lo que encontraron fue algo diferente. Brennan abrió fuego desde la ventana y los soldados alemanes que iban en cabeza se agacharon. El resto se puso a cubierto, intentando devolver el fuego, pero Brennan no les dio tiempo a organizarse. Disparó 15 balas, recargó en menos de 2 segundos y disparó 15 más. Los alemanes, acostumbrados por la experiencia a esperar una pausa después de 15 balas, comenzaron a moverse durante lo que debería haber sido un ciclo de recarga. Pero no hubo pausa. Brennan siguió disparando, recargando, manteniendo la presión, y los alemanes no pudieron avanzar. Empezaron a gritarse, confundidos y frustrados, incapaces de comprender cómo una carabina estadounidense mantenía una cadencia de fuego tan alta sin las pausas previsibles. El jefe de escuadrón alemán ordenó a su equipo de ametralladoras que silenciaran la ventana, y una ráfaga de MG-42 atravesó la pared de la granja, cubriendo a Brennan con yeso y astillas de madera. Se agachó bajo el alféizar, esperó a que terminara la ráfaga, luego se incorporó y disparó contra la posición de la ametralladora. Vio al artillero desplomarse hacia adelante, alcanzado en el hombro o el pecho, y la ametralladora enmudeció. El escuadrón alemán retrocedió, arrastrando sus heridos, y Brennan recargó de nuevo, moviendo las manos en piloto automático, con la memoria muscular imponiéndose. Respiraba con dificultad, el corazón le latía con fuerza, le zumbaban los oídos por el continuo tiroteo, pero estaba vivo, y los alemanes se retiraban. Durante las siguientes 6 horas, Brennan y los otros 3 paracaidistas defendieron la granja contra múltiples sondeos y asaltos alemanes. En cada ocasión, el sistema de cargadores dobles le dio a Brennan una ventaja crucial. Podía mantener el fuego durante más tiempo, recargar más rápido y mantener a los alemanes desequilibrados. El impacto psicológico fue tan importante como la ventaja táctica. Los alemanes, al oír el fuego continuo de una sola arma, comenzaron a sobreestimar el número de defensores en la granja. Pensaron que se enfrentaban a un escuadrón reforzado o incluso a un pelotón, cuando en realidad eran 4 hombres con munición limitada y sin apoyo. La ilusión de una potencia de fuego abrumadora, creada por nada más que una simple abrazadera que sujetaba 2 cargadores, convenció a los alemanes de que un asalto directo sería demasiado costoso y centraron su atención en otros objetivos. A media tarde, las fuerzas estadounidenses se habían consolidado lo suficiente como para enviar una patrulla de relevo a la granja, y Brennan y su improvisado equipo de fuego pudieron retirarse a las líneas aliadas. La carabina de Brennan estaba sucia, cubierta de residuos de carbón y polvo, pero aún funcionaba. Había disparado más de 300 balas en menos de 12 horas, había recargado 20 cargadores dobles y su arma no había fallado ni una sola vez. Las abrazaderas estaban maltratadas y rayadas, pero se habían mantenido unidas. Lo más importante, habían funcionado exactamente como se esperaba.
La noticia del sistema de cargador doble de Brennan se extendió rápidamente por la 82ª División Aerotransportada. Los soldados que lo habían visto en acción o que habían oído hablar del fusil sin fin que repelía los ataques alemanes comenzaron a pedirle que fabricara abrazaderas para sus propias carabinas. Brennan accedió, fabricando más abrazaderas con chatarra, remaches y herramientas recuperadas de vehículos y edificios abandonados. En una semana, docenas de paracaidistas de su batallón utilizaban el sistema, y el impacto en los combates de unidades pequeñas era notable. Los paracaidistas equipados con cargadores dobles podían mantener el fuego de supresión durante más tiempo, realizar recargas más rápidas en movimiento y mantener posiciones defensivas con menos personal. La modificación era sencilla, económica y no requería cambios en la propia carabina, lo que significaba que podía adoptarse de inmediato sin esperar la aprobación oficial ni apoyo logístico. Pero la aprobación oficial no fue automática. Cuando el sistema de cargador doble llegó a conocimiento de oficiales superiores e inspectores de artillería, las reacciones fueron diversas. Algunos reconocieron su valor táctico y recomendaron su adopción inmediata. Otros expresaron su preocupación por la fiabilidad de la alimentación del cargador, los posibles daños en los labios del cargador debido a la presión de la abrazadera y la falta de pruebas formales en condiciones controladas. También hubo objeciones burocráticas. La modificación se había desarrollado e implementado sin autorización, eludiendo los canales habituales de evaluación y aprobación de equipos. Algunos oficiales argumentaron que permitir que los soldados fabricaran y utilizaran modificaciones no autorizadas sentaba un precedente peligroso que podría generar problemas de seguridad y complicaciones logísticas. El debate fue resuelto, en parte, por los propios soldados. Paracaidistas e infantería que habían usado el sistema de cargador doble en combate escribieron cartas, presentaron informes y presionaron a sus oficiales, insistiendo en que la modificación funcionaba y debía estandarizarse. Brennan fue llamado al cuartel general de la división y se le pidió que hiciera una demostración del sistema a un grupo de oficiales de artillería y suboficiales superiores. Realizó una serie de recargas cronometradas, comparó el sistema de cargador doble con las bolsas de cargador estándar y explicó la mecánica y las ventajas de forma que incluso los oficiales más escépticos pudieran entenderlo. La demostración fue convincente y, en cuestión de semanas, el ejército autorizó la producción de abrazaderas de cargador doble estandarizadas para la carabina M1. La versión oficial, producida por contratistas y distribuida a través de los canales de suministro habituales, fue refinada y mejorada en comparación con el prototipo improvisado de Brennan. Utilizaba acero flexible en lugar de chapa metálica, tenía insertos de goma para proteger el acabado del cargador y estaba diseñada para adaptarse a múltiples tipos de cargadores. Sin embargo, el concepto fundamental se mantuvo inalterado. 2 cargadores colocados uno tras otro, lo que permitía al soldado recargar en menos de 2 segundos con solo girarlos e insertarlos. A finales de 1944, miles de abrazaderas de cargador doble se utilizaban en los teatros de operaciones de Europa y el Pacífico, y la modificación se convirtió en un elemento estándar para las unidades aerotransportadas y de Rangers. El efecto psicológico en las fuerzas enemigas, la sensación de fuego continuo y munición ilimitada, resultó ser tan valioso como la ventaja táctica. Los soldados alemanes que se encontraron con tropas estadounidenses equipadas con carabinas de doble cargador reportaron sus observaciones en informes posteriores a la acción y resúmenes de inteligencia. Describieron el fusil sin fin como un arma moral, algo que hacía que las posiciones estadounidenses parecieran más defendidas de lo que realmente estaban y que generaba vacilación y cautela donde la agresión podría haber tenido éxito. Los alemanes habían experimentado efectos similares con sus propias armas de alta cadencia de fuego, como la MG-42, y comprendían el valor psicológico de las armas que sonaban y se sentían abrumadoras. El hecho de que los estadounidenses hubieran logrado un efecto similar con una simple modificación de un fusil estándar en lugar de un sistema de armas diseñado específicamente para ese fin, fue a la vez impresionante y frustrante para los comandantes alemanes, que se enfrentaban a recursos y capacidad industrial cada vez más limitados. Pero Thomas Brennan no recibió una medalla ni reconocimiento público por su innovación. No fue ascendido, no apareció en las publicaciones del ejército, ni fue invitado a hablar en las escuelas de entrenamiento. La versión oficial atribuía el sistema de cargador doble al Departamento de Artillería como una modificación de campo desarrollada mediante la colaboración entre unidades de combate y especialistas técnicos. El nombre de Brennan apareció en algunos documentos internos, pero estos eran clasificados y permanecieron ocultos al público durante décadas. Recibió un elogio verbal de su comandante de batallón, quien le dijo en privado que su innovación había salvado vidas y mejorado la eficacia en combate,
pero que el reconocimiento oficial se veía complicado por la naturaleza no autorizada de desarrollo. Brennan aceptó la explicación sin resentimiento. No había desarrollado el sistema de cargador doble para obtener reconocimiento. Lo había desarrollado para sobrevivir, y el hecho de que funcionara y ayudara a otros soldados a sobrevivir era suficiente recompensa. Brennan continuó sirviendo en la 82ª División Aerotransportada hasta el final de la guerra, participando en la Operación Market Garden, la Batalla de las Ardenas y el avance final hacia Alemania. Resultó herido 2 veces, una por metralla durante un bombardeo de artillería y otra por un proyectil de francotirador que le rozó el hombro. Ambas lesiones fueron relativamente leves y regresó al servicio en cuestión de semanas. Llevó su carabina modificada a todos los combates, y el sistema de cargador doble nunca le falló. Otros soldados de su unidad empezaron a llamarlo el mecánico, un apodo que reflejaba tanto su pasado como su reputación de mantener el equipo en funcionamiento cuando otros se habrían dado por vencidos. Después de la guerra, Brennan regresó a Detroit, volvió a trabajar como mecánico de automóviles y retomó la vida que había dejado en 1942. Se casó, crió a 3 hijos y fundó un exitoso taller mecánico que se hizo famoso por su trabajo de calidad y su servicio honesto. Rara vez hablaba de la guerra, y cuando lo hacía, se centraba en los hombres con los que sirvió en lugar de en sus propias experiencias. Nunca mencionó el sistema de doble cargador, nunca buscó reconocimiento por su desarrollo y nunca contactó con historiadores militares ni periodistas que pudieran estar interesados en la historia. Para Brennan, la guerra era un capítulo cerrado, y pensar en ella le parecía una autocomplacencia. No fue hasta la década de 1970, cuando un investigador militar que estudiaba las innovaciones en armas pequeñas durante la Segunda Guerra Mundial encontró referencias a carabinas M1 modificadas en campo con sistemas de cargadores dobles, que la historia empezó a salir a la luz. El investigador rastreó registros de producción, entrevistó a veteranos y finalmente encontró a Brennan viviendo tranquilamente en un suburbio de Detroit. Brennan aceptó una entrevista, pero solo después de que el investigador le asegurara que la atención se centraría en los aspectos técnicos de la modificación, más que en el heroísmo o el drama personal. A lo largo de varias tardes, Brennan explicó el proceso de desarrollo, demostró la técnica de recarga y proporcionó bocetos y notas que había conservado de la guerra. El investigador quedó impresionado por la humildad de Brennan y su insistencia en que el sistema de cargadores dobles no era una innovación revolucionaria, sino una solución sensata a un problema evidente. La explicación de Brennan sobre su proceso de pensamiento reveló algo importante sobre la naturaleza de la innovación en combate. No abordó el problema de la recarga como un ingeniero que intenta diseñar una solución óptima. Lo abordó como un mecánico que intenta arreglar algo que no funcionaba. En su opinión, la carabina M1 no estaba rota, pero el proceso de recarga era ineficiente y la ineficiencia en combate causaba bajas. El sistema de cargador doble no era una pieza de ingeniería sofisticada. Consistía en un soporte que sujetaba 2 cargadores, pero funcionaba porque abordaba el problema específico que enfrentaban los soldados en el campo de batalla, la pausa vulnerable durante las recargas, y lo hacía de una manera simple, económica y fácil de implementar. Esa fue la genialidad del diseño, no su complejidad técnica, sino su simplicidad práctica. El investigador publicó un artículo sobre Brennan y el sistema de cargador doble en una revista de historia militar en 1978, y la historia atrajo la atención de aficionados a las armas de fuego y veteranos. Algunos otros soldados que habían usado el sistema en combate se pusieron en contacto para compartir sus propias experiencias, y comenzó a surgir la imagen de una innovación popular que se había extendido a través de redes informales, de soldado a soldado, mucho antes de que fuera oficialmente reconocida o estandarizada. La abrazadera del cargador doble pasó a ser una nota al pie menor en la historia del desarrollo de armas pequeñas en la Segunda Guerra Mundial, mencionada en manuales técnicos y guías de coleccionistas, pero rara vez abordada en las historias populares o los relatos convencionales sobre la guerra. El propio Brennan se mostró ambivalente ante la atención recibida. Agradecía el reconocimiento de los soldados que habían usado el sistema y se habían beneficiado de él, pero le incomodaba la idea de que se destacara su contribución personal. En una entrevista posterior en 1985, le preguntaron qué quería que la gente entendiera sobre el sistema de cargador doble y su papel en la guerra. Su respuesta fue, como era de esperar, modesta. Quiero que la gente entienda que los soldados no somos receptores pasivos de equipo heredado. Somos usuarios, mecánicos y solucionadores de problemas. Cuando algo no funciona, lo arreglamos. Cuando algo se puede mejorar, lo mejoramos. La abrazadera del cargador doble no fue mi invención.
Fue una solución lógica dadas las herramientas y los materiales disponibles, y si no la hubiera ideado yo, alguien más lo habría hecho. Lo importante no es quién recibe el reconocimiento, sino que el problema se haya resuelto y se hayan salvado vidas. Esa perspectiva refleja una verdad más profunda sobre la innovación militar que a menudo se pasa por alto en las historias oficiales y los debates doctrinales. Las innovaciones más efectivas suelen ser las que surgen de abajo hacia arriba, de quienes utilizan el equipo y comprenden sus limitaciones a través de la experiencia directa. La innovación de arriba hacia abajo, impulsada por laboratorios de investigación y oficinas de adquisiciones, tiene su lugar y ha producido muchos avances cruciales. Pero la innovación de abajo hacia arriba, impulsada por los soldados en el campo de batalla, tiene una cualidad diferente. Es inmediata, práctica y se centra en la solución de problemas específicos en lugar de buscar mejoras teóricas. El sistema de cargador dual ejemplificó este tipo de innovación. No se desarrolló porque alguien pensara que sería interesante experimentar con configuraciones de cargadores. Se desarrolló porque los soldados morían durante los ciclos de recarga y había que hacer algo. El legado del sistema de cargador dual de Brennan se extiende más allá de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de cargadores enlazados o acoplados se convirtió en una característica estándar en el diseño de armas pequeñas militares, influyendo en el desarrollo de sistemas de armas en las décadas posteriores. Los fusiles modernos, desde el AK-47 hasta la carabina M4, se han utilizado con diversos dispositivos de acoplamiento de cargadores, desde simples cintas y abrazaderas hasta sofisticadas unidades de polímero diseñadas específicamente para recargas rápidas. El principio sigue siendo el mismo: reducir el tiempo de recarga, mantener el fuego continuo y crear una ventaja psicológica eliminando la pausa predecible que las fuerzas enemigas pueden aprovechar. Cada vez que un soldado utiliza un sistema de cargador acoplado, ya sea en entrenamiento o en combate, se beneficia de una innovación que se remonta a un mecánico de Detroit que trabajaba con chatarra en la Francia ocupada en 1944. Pero la historia también destaca los desafíos institucionales que rodean la innovación en las organizaciones militares. El sistema de cargadores dobles de Brennan funcionó, salvó vidas y finalmente se adoptó como equipo estándar. Sin embargo, el camino desde la improvisación en el campo hasta la adopción oficial no fue sencillo ni fácil. Brennan enfrentó escepticismo, resistencia e incluso amenazas disciplinarias por haber optado por modificar su equipo sin permiso. El hecho de que su modificación resultara efectiva no borró la incomodidad institucional ante los cambios no autorizados, y el reconocimiento que recibió fue limitado y tardío. Este patrón no es exclusivo de Brennan ni de la Segunda Guerra Mundial. Se repite a lo largo de la historia militar, con soldados que desarrollan soluciones a problemas reales, enfrentando la resistencia de las estructuras institucionales que priorizan el control y la estandarización, y finalmente siendo reivindicados cuando las soluciones demuestran su eficacia en combate. La pregunta que esto plantea es si las organizaciones militares pueden crear sistemas que fomenten la innovación desde abajo sin sacrificar la disciplina y la estandarización, esenciales también para la eficacia operativa. La respuesta no es sencilla, y las diferentes organizaciones militares han abordado el problema de distintas maneras. Algunas han creado canales formales para que los soldados presenten ideas y modificaciones, con procesos de revisión diseñados para evaluar la seguridad y la eficacia sin sofocar la creatividad. Otras han adoptado actitudes más flexibles respecto a las modificaciones de campo, permitiendo a los soldados mayor libertad para adaptar el equipo, siempre que se cumplan las normas básicas de seguridad. Sin embargo, la tensión entre innovación y control persiste, y encontrar el equilibrio adecuado es un desafío constante. Thomas Brennan falleció en 1993 a los 71 años, y su obituario en el Detroit Free Press mencionó brevemente su servicio en la 82ª División Aerotransportada, pero no mencionó el sistema de cargador doble ni su papel en su desarrollo. Su familia sabía que había sido paracaidista y que había combatido, pero nunca les contó los detalles. Fue solo después de su muerte, cuando sus hijos revisaban sus pertenencias, que encontraron una caja de madera que contenía su carabina de guerra, varias abrazaderas para cargadores dobles y una carpeta con notas y bocetos que documentaban el desarrollo del sistema. Donaron los materiales a un museo militar, donde permanecen en exhibición como parte de una exposición sobre innovaciones en armas pequeñas de la Segunda Guerra Mundial. La exhibición incluye un vídeo en bucle que muestra cómo funcionaba el sistema de cargador doble, con comparaciones lado a lado de recargas estándar y recargas de cargador doble. La diferencia es sorprendente. Un soldado que usa cargadores estándar de bolsas tiene un promedio de 4 a 5 segundos por recarga. Un soldado que usa cargadores dobles tiene un promedio de menos de 2 segundos.
Esa diferencia de 3 segundos, multiplicada por docenas de recargas en un tiroteo, se traduce en cientos de disparos adicionales al objetivo, fuego de supresión sostenido que mantiene a las fuerzas enemigas acorraladas y una ventaja psicológica que puede quebrantar la moral del enemigo. El vídeo termina con una cita de Brennan, grabada durante su entrevista de 1985. La innovación no se trata de ser inteligente. Se trata de estar lo suficientemente desesperado como para probar algo diferente y tener la suerte de que funcione. Esa cita capta la esencia de la historia de Brennan y la lección más importante que ofrece. El sistema de cargador doble no fue producto de un inventor genial ni de un programa de investigación bien financiado. Fue el resultado de un joven soldado que se enfrentó a un problema que ponía en peligro su vida y se negó a aceptar que era irresoluble. Brennan vio la vulnerabilidad que creaban las recargas lentas, comprendió la mecánica de la carabina M1 y aplicó sus habilidades como mecánico para desarrollar una solución práctica. No esperó a que se le otorgara permiso, no presentó propuestas a través de los canales oficiales ni se preocupó por regulaciones que no tenían sentido en el contexto de la supervivencia. Construyó lo necesario, lo probó, lo compartió y dejó que los resultados hablaran por sí solos. Los alemanes lo llamaron Das endlose Gewehr, el fusil sin fin, porque desafiaba sus expectativas y creaba la ilusión de una potencia de fuego ilimitada. Pero esta ilusión se basaba en una simple verdad mecánica. 2 cargadores acoplados uno tras otro podían recargarse más rápido que 2 cargadores por separado. Esa verdad, combinada con la habilidad y la determinación de los soldados que usaron el sistema, cambió la dinámica del combate en unidades pequeñas y salvó vidas. Y eso, en definitiva, es lo que se supone que debe lograr la innovación en la guerra. No crear tecnología impresionante por sí misma, sino resolver problemas reales, proteger a los soldados y cumplir la misión. Thomas Brennan lo comprendió, lo vivió y dejó un legado que continúa influyendo en el diseño y la doctrina de equipos militares más de 70 años después de que fabricara por primera vez una abrazadera rudimentaria con chatarra en los setos de Normandía. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.